Se pone Eh, lentísimo. sí, voy a iniciar grabación y entonces, eh, Marcia, sin más demora, agradecemos el esfuerzo que usted está haciendo y toda esta angustia en los últimos minutos por participar. Eh, Mari Vargas, amiga suya y muy apreciada miembro de este grupo, que Sí, fue quien gentilmente gestionó el tema y la invitó y la convenció a usted a participar en esto. Mari está también igualmente con problemas muy serios de conexión. Yo le había pedido a ella que hiciera la, la introducción suya. sí. Entonces, Mari no va a poder ser, me lo acaba de comunicar y me acaba de enviar un documento que es el currículo suyo resumido. Ok. Yo quisiera hacer la introducción, pero no me siento eh, en la capacidad de hacerlo. Y entonces, haciendo un alarde a ver, de confianza, si lo podemos decir así, yo Ajá. quisiera agradecerle su participación e invitarla a que usted sea la que haga una breve introducción suya y sobre todo, el pasado es importante, pero como hablábamos ayer, de aquí para adelante, ¿hacia dónde ve usted las cosas, verdad? Oh, qué Y, bien. Ok, y entonces me presento. habiendo dicho esto, Fernando, démosle la bienvenida a la doctora Marcia Toro. Y Fernando, yo quisiera que tú hagas el cierre. Entonces, bienvenida, doctora. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, estoy compartiendo pantalla y está ahí todo lento. Mientras Mm. sale la pantalla, pues quería agradecerles la invitación. Yo estoy en este grupo y sigo todas las informaciones y la riqueza de cantidad de cosas que salen por este chat en distintos aspectos. Y bueno, qué bueno que hay tanto interés en estos manejos nuevos del suelo. Vamos a decirles nuevos, pues, o que queremos que se implementen totalmente como agricultura, las nuevas técnicas de agricultura. A ver, ¿ven la presentación? Sí, adelante, sí, se ve. Falta colocarle en modo presentación, Marcia. Sí, es que está tan lenta que... Ok, vamos a ver. Pero aparece, ahí está, pero, oye, Qué bueno, ya va. Está muy lento. Y entonces, bueno, mientras hacemos el ajuste, me presento, pues muchas gracias. Yo soy venezolana, soy Marcia Toro, nací en Caracas y, y bueno, siempre me interesé por la biología. Estudié biología en la Universidad Central de Venezuela y luego, bueno, llegaron a mí con los estudios las nociones de lo que son las micorrizas y siempre me atrajeron. Y entonces hice una maestría en esta área eh, con el doctor Rafael Herrera en el IBIC. Todavía no se ve, ¿verdad? Y ya para entonces, en mi maestría, contacté al doctor José Miguel Barea en Granada, España, en el Consejo Superior, porque la verdad que me interesaba mucho el tema del fósforo, de los microorganismos y las micorrizas interactuando con todos esos microorganismos. Entonces, bueno, tuve la grandísima suerte que el doctor Barea siempre me, me aceptó. Hice con él el doctorado. ¿Me oyen? sí, Ay, perfecto, Sí. perfecto, ok, Marcia, perfecto. pero es que me abrió como otra ventana. Ajá. Y bueno, hice la maestría con ellos y luego hice doctorado en Granada, porque cada vez que profundizaba más en este tema, yo sentía que había mucho más que aprender, que qué bonito era. Y además, en mis estudios siempre comprendí, pues que como en Venezuela tenemos tantos suelos ácidos y el suelo está pegado, el fósforo es de tan difícil movimiento en los suelos ácidos, el término de el uso de las micorrizas y los microorganismos beneficiosos podían servir
para un manejo adecuado. Y así lo hice, entonces estuve con ellos 4 años, más la parte de la maestría que hice, yo estuve casi 5 años allá en Granada. Y luego al volver a Venezuela, pues, ya salió. Desde que estoy en Venezuela, pues volví a la Universidad Central, que es mi alma mater, y ahí soy ahora profesora de la Cátedra de Ciencias del Suelo, de la Cátedra de Biología de Suelos. También interactúo con los colegas de la Facultad de Agronomía de Maracay, porque tenemos muchos puntos en común los agrónomos y los biólogos en la biología de suelo. Y aquí estoy, entonces trabajo en la Universidad Central, estoy a sus órdenes cuando quiera, en Caracas. Y bueno, un gusto estar aquí y un gusto desarrollar todas estas cosas, estos aspectos de investigación que tanto nos interesan. Voy a empezar. ¿Ven bien la presentación? Perfecto, perfecto, Marta. Sí, ya se ve bien Ok. y te aviso que ya Mari está aquí. Sé que ya está tranquila. Así que adelante. Bienvenido. Bueno. Llegó para escuchar. Entonces, bueno, fíjense que cuando hablamos de agricultura y de las posibilidades que tienen estas nuevas tecnologías de aplicación, siempre nos centramos en cuáles son las necesidades actuales. Hay un crecimiento de la población muy activo. Se espera que para 2050, para el año 2050, seamos 9 billones de personas en el planeta. Con lo cual, nos vemos en la necesidad de aumentar la producción agrícola. Al menos un 70% dicen algunos autores. Entonces aquí cito a Altieri, el doctor Miguel Altieri es considerado el padre de la agroecología, y él, de sus varios libros y escritos, indica que las prácticas agrícolas sostenibles son fundamentales para satisfacer las futuras demandas agrícolas mundiales. Entonces, se recomienda aprovechar el papel de las comunidades microbianas del suelo para una producción agrícola sostenible y saludable, preservando al mismo tiempo la biosfera. Este es un concepto que realmente lo destaco porque, bueno, el uso de los microorganismos está teniendo cada vez más interés y debemos llegar a que sea una realidad. Ya muchos países lo tienen, pero con el uso de los microorganismos sí podemos llegar a ambientes del suelo más saludables y a la sostenibilidad que tanto queremos en el manejo agrícola, ¿no? Y entonces, centrándonos en los microorganismos del suelo, vemos que ellos desempeñan servicios microbianos en la agricultura. ¿Qué son los servicios microbianos en la agricultura? Lo que ellos hacen en el suelo. Mejoran la nutrición de las plantas, la salud de las plantas y también la calidad del suelo. Con lo cual, el objetivo final de toda esta introducción es señalar que debemos optimizar el papel de los microorganismos y del microbioma, como es llamado hoy en día, asociado a las raíces en el suministro de los nutrientes y en la protección de la planta. Fíjense ustedes acá, indicamos que ese 70% que debe incrementar la producción agrícola para 2050, pues tenemos tremendo compromiso. Entonces, centrándonos en el microbioma, vamos al microbioma del suelo y podemos destacar que el microbioma del suelo es una parte fundamental de todos estos microorganismos del suelo, donde destacan principalmente las micorrizas. ¿Por qué destacan las micorrizas? Bueno, a lo largo de esta conversación vamos a ver por qué destacan tanto y tienen un papel tan importante y por qué las queremos considerar en los manejos. Para iniciar y solo por recrear qué significa micorriza, si es que algunos de ustedes no lo tienen muy familiar, esta es una asociación simbiótica y mutualística que se produce entre las raíces de las plantas y algunos hongos del suelo. Fíjense que siempre pongo esta figurita porque son dos amigos que comen tranquilamente y se ayudan, la planta y el hongo. ¿Okay? Es simbiótica porque es una asociación entre la planta y el hongo, y es mutualística porque cada uno de ellos percibe un beneficio de la asociación. El hongo recibe los carbohidratos de la planta y la planta recibe del hongo nutrientes que puede tomar del suelo, ¿no? Porque el hongo es heterótrofo y depende de los autótrofos que son las plantas. Y también siempre me gusta destacarle a mis estudiantes el enorme poder de observación de Albert Frank en
entre 1839 y 1900 que vivió el señor Frank, quien fue que acuñó el término de micorriza, donde indica que mico es hongo y riza raíz, pero que para 1885 ya este señor con sus observaciones tenía la conciencia de que había algo con los microorganismos y las raíces de las plantas y que tenían que ver con la nutrición de las plantas. Y eso es bien loable, ¿no? Ok. ¿Desde cuándo existen? Bueno, desde mucho tiempo atrás. Fíjense que ha habido una coevolución de los hongos micorrízicos y las raíces de las plantas en las plantas terrestres, cuyo testimonio es sustentado por fotografías y por estudios paleobotánicos. Hay materiales de herbario en los cuales los investigadores han podido observar que existen desde mucho tiempo atrás. Fíjense, en el Devónico, por ejemplo, hace 400 millones de años, las plantas tenían asociaciones fúngicas similares a las micorrizas, aún antes de haber formado raíz. ¿Qué sucede? Que las algas, dicen algunos autores, tenían la presión de colonizar el ambiente terrestre y se fueron al ambiente terrestre, pero la economía del agua era muy importante y no tenían estos mecanismos, con lo cual se vieron obligadas a unirse a hongos. Y de allí evolucionó lo que es hoy en día la micorriza. Entonces, digamos que también a lo largo del tiempo una presión selectiva ha dado lugar a distintos tipos de micorriza que vamos a ver seguidamente, y estos distintos tipos de micorriza tienen que ver con la ubicación del hongo en la raíz. Pero además veremos que el grosor de la corteza, las características de la raíz cuando tiene la micorriza son diferentes, y que, por ejemplo, si las plantas no se asocian con micorriza, tienen mecanismos alternos como raíces finas o producción de defensas químicas o de enzimas fosfatasas que ayudan al aprovechamiento del fósforo en el suelo, ¿no? Que no es, que es lo que principalmente ayuda a la micorriza. Fíjense aquí algunas fotografías que les muestro y que veremos más adelante para comparar. Esto es muy parecido a una vesícula de micorriza arbuscular dentro de la raíz. Aquí vemos algunas estructuras de las micorrizas en las raíces. Estos son estructuras parecidas a los arbúculos, que por eso se llaman micorrizas arbusculares, y acá también. Todo esto está en esta planta Aglaophyton major, que es una briofita de tiempos muy remotos. ¿Ok? Y entonces, bueno, y aparte de eso, de entender que vienen desde mucho tiempo atrás, es comprender que es una asociación prácticamente universal. ¿Por qué? Porque está en la mayoría de las plantas del reino vegetal. En el reino vegetal, desde las divisiones más sencillas a las divisiones más complejas, es decir, plantas superiores, plantas con hoja o plantas sencillas como estas briofitas, se ha visto que todas tienen micorrizas en distintos ambientes, en distintos ecosistemas, en distintas condiciones. Las plantas están asociadas con micorrizas y ver esto fue muy interesante para los investigadores, y de allí se comenzó a ver qué es lo que hacen, por qué están allí y cómo podemos usarlas. Entonces, en la próxima fotografía vemos un esquema en el cual tenemos, esquemas de la raíz, ¿ok? Fíjense que tenemos en azul las estructuras de hongo, y es como radial, un esquema radial de una raíz con su corteza. Este es el haz vascular central, y en cada una de estas veremos los distintos tipos de micorriza que hay. Vamos a distinguir breve y rápidamente dos tipos, que son las endomicorrizas, y son endo porque sus estructuras están dentro de las células de la raíz, como lo vemos en esta figura. Fíjense aquí, estas son las arbusculares, que son las más abundantes, pero las orquídeas también tienen endomicorrizas. Fíjense, tienen las estructuras dentro de la célula. En este caso, para las orquídeas, los hongos que las forman son los basidiomicetos. En el caso de las ericoides, que son plantas que predominan en las zonas templadas, hay también endomicorrizas, formadas por aco y basidiomicetos. Aquí, en el caso de las arbutoides, también, fíjense, ya vemos que hay como más distribución intercelular del hongo, pero dentro de la célula están las estructuras, y la principal diferencia son las ectomicorrizas, porque aquí lo que podemos ver es que las células están vacías, porque el hongo que forma la ectomicorriza
micorriza no coloniza dentro de la raíz, sino que coloca una cantidad de hifas alrededor de la raíz de forma intercelular. Esta zona intercelular se llama red de Hartig, y todo esto externo es como un algodoncito que se puede ver macroscópicamente. Esas son las ectomicorrizas. Pero nosotros nos vamos a centrar en las arbusculares, porque están hasta en un 90, 80, 90% de las especies, según dicen distintos autores, y son formadas por los hongos glomeromicota. A ver, ¿y quiénes son estos señores? Los hongos glomeromicota pertenecen al filum glomeromicota. Hay autores que también ubican a estos hongos en la subdivisión glomeromicotina. Pero para trabajar con estos hongos hacemos la extracción de sus esporas del suelo. Siempre vamos para la zona rizoférica, donde ellos están asociados con las raíces. De allí tomamos la muestra y hacemos una extracción, y luego hacemos un montaje para observar sus características. Fíjense qué curiosas son, distintas formas. Es diagnóstico, por ejemplo, de ellas es la forma de la hifa de sustentación. Es también diagnóstico de la cantidad de paredes que puedan tener. Fíjense que, por ejemplo, esta hifa es recta y miren esta como es bulbosa. También las tinciones de las paredes son diagnósticas, y algunas de las ornamentos. ¿Okay? Fíjense, aquí tenemos algunas de las esporas que hemos visto nosotros en los suelos de la iguana, en el estado Guárico. Y cuando uno hace la extracción bien, entonces empieza a revisar ese mundo que hay en el suelo, y vemos todas estas esporas, y vemos el micelio, y vemos todas sus estructuras, y por ahí empezamos a estudiarlas. Para 2025, INVAM, que es la colección internacional de hongos micorrízicos arbusculares que queda en Estados Unidos, todavía pone este esquema como la clasificación de los hongos glomeromicota, pero esto ha cambiado mucho hoy en día. Aquí hablábamos de unas 15 géneros, y hoy en día hay muchos más. Todo ello por los estudios de biología molecular, que en un momento fueron difíciles de aplicar, pero que ya con las investigaciones y los avances de la tecnología ya podemos identificar molecularmente los hongos glomeromicota. ¿Okay? Pero bueno, digamos que esta sigue vigente en la página del INVAM, y cuando uno lee, entonces ellos cuentan un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, nos vamos a centrar, como les decía, en las micorrizas arbusculares. Aquí vemos unas fotografías de cómo son. ¿Qué les pasa a las micorrizas arbusculares? Son simbiontes y son mutualistas. Los hongos glomeromicota crecen dentro de las raíces de las plantas y no causan cambios morfológicos de la raíz. Por lo tanto, si yo quiero saber si mis plantas están micorrizadas, no voy a ver nada si yo tomo la raíz y la miro, porque no causan cambios morfológicos. Yo me tengo que llevar las muestras de las raíces al laboratorio y hacer una tinción específica para distinguir estas estructuras, como las que señalábamos antes en los fósiles. Estas son vesículas y estas son arbúsculos, fíjense, ¿no? Que son como arbolitos, que ya vamos a explicar cómo se forman y qué función tienen. Entonces, los hongos de micorriza arbuscular son simbiontes obligados. ¿Y eso qué quiere decir? Que no los podemos reproducir si no tienen la raíz de su hospedero. No pueden. Podemos nosotros preparar placas de medio sapecdo, de medio agar papadextrosa, y poner sus esporas allí, y bueno, y a esperar, y ahí esperaremos siglos y siglos, porque quizás germinen un poco las hifas, pero luego se retraen y no germinan y no se reproducen, porque ellos necesitan de manera obligada su raíz. Esa es la diferencia entonces entre las micorrizas arbusculares y las demás micorrizas, porque las demás micorrizas están formadas por hongos de vida libre que sí podemos cultivar en placa, pero estos no. Entonces, ¿cómo los cultivamos? Siempre con las raíces de las plantas. ¿Cómo es eso? En las macetas. Siempre teniendo macetas, y bueno, hay un apartado más adelante de cómo hacerlos inoculantes, pero bueno, ahí están, y la gran lo positivo de esto es que, bueno, que sí, pues esto se ha cada vez más comprendido cómo reproducir, cómo producirlas, y hoy en día pues hay distintas casas y distintos laboratorios que producen inoculantes de hongos micorrízicos. ¿Okay? Es altamente especializada. En algunas literaturas antiguas a lo mejor la encuentran como micorriza vesícula arbuscular, y es porque tiene vesículas y tiene arbúsculos. Pero de un punto en adelante se vio que hay de algunos de estos géneros que no forman vesículas, y entonces le quitaron el vesículo y ahora son micorrizas arbusculares.
¿Okay? ¿Cómo se forma una micorriza? Fíjense, aquí tenemos dos esquemas en los cuales vemos un esquema longitudinal y transversal, y aquí otro esquema que voy a pasar a describir. Son las raíces de las plantas en el suelo rizoférico, y ¿qué hay en el suelo rizoférico? Están las esporas de los hongos. ¿Okay? ¿Y qué hace una raíz activa creciendo en el suelo? Pues exuda de todo. Por eso, y de todo y bueno. Entonces, hay tanta riqueza de metabolitos en la rizósfera de las plantas que hay muchos microorganismos, entre ellos los hongos micorrízicos. Y en base a la exudación que atrae a las esporas, ellas empiezan a germinar, producen estas ramificaciones con su micelio y empiezan a penetrar la corteza de la raíz. ¿Okay? Aquí, fíjense, aquí vemos también lo mismo. Empiezan a entrar en el tejido de la raíz, se empiezan a mover intercelularmente, pero ya cuando están dentro forman vesículas y forman estas estructuras que tienen una bifurcación doble, son bifurcados constantemente y formando un arbolito. ¿Esto qué quiere decir? ¿O para qué es? En este arbolito se dan se verifica la simbiosis entre el hongo y la raíz, ¿ok? Es en el arbúsculo donde el hongo le da a la planta el fósforo que toma de la solución del suelo, y es en el arbúsculo donde la planta le da al hongo los carbohidratos que le trae de la fotosíntesis. Aquí. También están las vesículas, que bueno, que como les decía, cuando tomamos la muestra de raíces tenemos que teñirlas y ver estas estructuras, y bueno, y siempre se ven, casi siempre se ven. Las vesículas son estructuras de reserva de lípidos para el hongo. Y bueno, y una vez que esta colonización se ha dado intensamente, como vemos aquí y aquí, ¿qué sucede? El micelio sigue extendiéndose por fuera de la raíz y recorre todo ese suelo que rodea a la raíz y a la rizósfera. ¿Okay? Con lo cual entonces una micorriza constituye una importante red de captación de micelio, que vamos a entender qué es lo que hace ese micelio, captar los elementos. Y también quiero que les quede claro que cómo puede empezar a formarse una micorriza en una raíz, no solo por la germinación de las esporas, sino también porque el micelio suelto puede tener la capacidad de empezar la colonización, o raicillas que hayan quedado de otras plantas que estén allí en la rizósfera. Si están micorrizadas, ese micelio sale de allí a seguir la colonización. O sea que es un proceso muy activo de colonización de las raíces y de formación de ese micelio externo. ¿Ok? A ver. Ok, aquí vemos entonces, aquí me voy a detener a explicar cómo funcionan las micorrizas. Fíjense que aquí vamos a hablar un poco de los elementos en el suelo, en la solución del suelo. Creo que tenemos agrónomos, biólogos, distintas personas, distintas especialidades en este público, que posiblemente sabrán que el fósforo es un elemento sumamente importante para el crecimiento de las plantas. Siempre fertilizamos con NPK, donde el P es el fósforo y siempre tiene que estar, sobre todo en suelos deficientes. En particular, los iones fósforo que toma la planta son el ion H2PO4 y HPO4, dos cargas. Solamente esos dos están disponibles a pH neutro, ¿ok? Principalmente. Pero si tenemos un suelo ácido como los que tenemos en Venezuela, en las sabanas de la iguana, que les voy a mostrar varios trabajos que hemos hecho allá, esos suelos tienen pH 5. Esos suelos tienen una matriz de intercambio formado por sesquióxidos de hierro y aluminio, con muchas superficies cargadas que atraen al fósforo y lo pegan. El ion fósforo va caminando o se va desplazando por la solución del suelo y se queda pegado. Entonces, él se queda pegado y además es de lenta difusión. Él es de lenta difusión, digamos que se va moviendo, se va quedando pegado, y la planta, la raíz, tiene la capacidad de tomarlo, porque una raíz sana y activa toma todo lo que tiene la solución del suelo. Lo toma el fósforo de la solución del suelo a una velocidad más rápida de lo que el fósforo se puede mover. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se forma una zona de deficiencia de fósforo alrededor de la raíz y en la rizósfera, ¿ok?
Y eso pasa también, bueno, fíjense, aquí tenemos un poquito la explicación de que hay otros iones también muy lentos, pero esto ocurre sobre todo principalmente con el ion fósforo. Entonces, ¿qué sucede? Esto está deficiente en fósforo. Ahora, ¿qué pasa si la planta está micorrizada? Acabamos de describir que las micorrizas, los hongos se colocan dentro de la raíz y hay un micelio que se extiende fuera. Este micelio que se extiende fuera, mírenlo aquí, puede superar la zona de deficiencia del fósforo e irse hasta zonas del suelo donde el fósforo no se ha agotado. Entonces, este es un mecanismo físico, pero muy importante. El micelio del hongo tiene la capacidad de explorar mayor cantidad de suelo que una planta que no tenga micorrizas. Y por lo tanto, entonces, el efecto neto, ¿cuál es? Si yo tengo una planta que tiene micorrizas, tiene una mayor capacidad de tomar elementos de lenta movilidad en el suelo, que son principalmente el fósforo, y también le pasa mucho también al cobre y el zinc, que no son macroelementos, pero son microelementos muy importantes. Entonces, la micorriza constituye una asociación simbiótica cuyo micelio, extendido por fuera de la rizósfera y por todo el suelo, tiene la capacidad de tomar el fósforo de zonas donde no se ha agotado. Y entonces, conclusión, una planta micorrizada crece mejor porque tiene una superficie extra de absorción y capta más elementos que la planta no micorrizada. Así funcionan y eso es lo importante de ver. Ajá, ¿qué más? Fíjense que a lo mejor me centré solo en los suelos ácidos porque es lo que tenemos mucho en Venezuela, pero esta misma dinámica de fósforo que es muy retenido ocurre también en los suelos calcáreos. Nosotros no tenemos tantos suelos calcáreos, a lo mejor hay algunos por Falcón, etcétera. Estoy hablando de Venezuela, al norte, donde hay aridisoles y hay pHs alcalinos y con material parental de carbonatos cálcicos. Estos elementos también fijan el fósforo de la solución del suelo, o sea que es un problema. El fósforo es sumamente delicado porque es muy atraído por la matriz de intercambio del suelo y se hace escaso. Entonces, en las plantas micorrizadas, cuando tenemos plantas micorrizadas, se supera esa situación gracias al micelio que se ha formado. ¿Ok? Entonces, bueno, también comprendiendo entonces cómo funcionan, comprendiendo entonces que las plantas en la naturaleza están micorrizadas, entonces vamos a entrar en el tema y en el mundo del microbioma. ¿Qué es esto que ahora llama todo el mundo el microbioma y por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues que resulta que hay cada vez más comprensión, que además es algo muy positivo para los que nos interesan estos sistemas y los que queremos una mejor agricultura y un mejor manejo del suelo. Nada, que en el suelo hay diversidad de organismos. Fíjense, este trabajo de Ali y colaboradores de 2017 llama que hay organismos buenos, organismos malos y organismos feos. Ajá, entonces nosotros nos podemos centrar en los buenos y fíjense qué hacen los buenos. Activan la defensa de la planta contra los patógenos. ¿Ok? Y luego favorecen, promueven el crecimiento de las plantas, son eficientes tomando los nutrientes, como hemos descrito, y también ayudan a las plantas a sobreponerse al estrés abiótico. Así como también dan, como dijimos antes, activan la defensa y le dan a la planta resistencia a los ataques patogénicos. Entonces, entre esos quienes vemos, fíjense aquí vemos a Pseudomonas, Bacillus, estos dos géneros son dos de los más utilizados como bacterias promotoras de crecimiento que tienen múltiples funciones, entre ellas solubilizar fosfato, producción de hormonas, y muchas más, producción de sideróforos, etc. Pero está el hongo tricoderma, que ya es muy, muy utilizado en muchos centros agrícolas, y los hongos micorrízicos. Estos son los buenos e interactúan entre ellos. ¿Okay? ¿Quiénes son los malos? Bueno, la pobre plantita, mírenla aquí está ella toda muy bien, y aquí entonces vienen las enfermedades de las plantas, porque vienen organismos que son el meloidogine, por ejemplo, que es un nemátodo muy dañino en la zona de la raíz de la planta, Heterodera fusarium, que son hongos que son citopatogénicos y causan daño y afectan de manera importante la producción de la planta. Y luego, ¿a quién tenemos aquí en los feos?
Aquí destacan patógenos, microorganismos patógenos que son oportunistas humanos y que con los cuales también tenemos que tener cuidado cuando hacemos el screening de lo que estamos sacando y queremos buscar los microorganismos, considerar esto con mucho cuidado. Pero todo esto ocurre en el microbioma y vamos a decir que el centro de este microbioma es la raíz y la micorriza, porque alrededor de ello es que se vive todo esto. Y eso hace que entonces se defina lo que trabajamos en micorriza, lo que se llama la micorrizósfera. Si la rizósfera de las plantas es el suelo que está alrededor de las raíces y en las cuales, como describimos un poquito antes, hay una gran actividad metabólica y hay mucha actividad microbiana. Si la planta está micorrizada, entonces hay una micorrizósfera. ¿Por qué? Porque está la raíz, está la micorriza se extiende y aquí también hay una exudación, hay una calidad de exudados importante, compuestos ricos en carbono, hay cambios en el pH, hay distintos compuestos, cambios en la exudación radical y hasta en la estructura del suelo, además de algunos otros efectos en los propágulos del hongo. Pero ¿qué quiere decir? Que esto tiene, cuando la planta tiene la micorriza, aquí hay una dinámica totalmente diferente a la de la rizósfera. Este término lo propuso el doctor Robert Linderman de la Universidad de Corvallis, por allá por los años 90, donde sus primeros experimentos él hacía conteo de microorganismos en plantas micorrizadas y no micorrizadas y encontraba que había grupos diferentes en las plantas micorrizadas que en las no micorrizadas. Y que además de esos diferentes, había organismos que interactuaban de manera muy interesante con la planta de manera positiva y que, bueno, que conociendo cómo funcionan, vamos a trabajarlos. Entonces, esa es la micorrizósfera. Aquí esto está lleno de microorganismos, y está lleno de microorganismos que son distintos a la rizósfera y son distintos a los del suelo que no tiene raíz. ¿Okay? Bueno, hay trabajos clásicos. Yo a mis alumnos les recomiendo mucho el libro de David Sylvia de Principios de Soil Microbiology, donde él tiene unas tablas en donde hace conteos de rizósfera y de no rizósfera, de la rizoplana, que es esta zona que está aquí pegadita casi que las paredes de la raíz, y del suelo no rizoférico, y las diferencias son notables. Entonces, bueno, es así. Entonces, vamos a tratar una primera interacción con estos organismos de la rizósfera, que es sumamente interesante, que es por la cual muchos investigadores se han interesado y porque además, como les digo, tiene que ver con el fósforo, tan importante de la planta, ¿no? Para la planta. Fíjense ustedes, aquí traigo un experimento sencillo en el cual tenemos tratamientos microbianos en un experimento control donde no hay microorganismos, un segundo experimento donde la planta crece, son plantas de alfalfa con Rhizobium, la planta crece con una rizobacteria solubilizadora de fosfato. Luego, en este caso, crecen las plantas micorrizadas y luego, en este otro caso, crecen las plantas con la interacción de la micorriza con las bacterias solubilizadoras de fosfato. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una diferencia ya notable en miligramos por maceta de la planta en los distintos tratamientos. Fíjense ustedes que va incrementando la cantidad de biomasa que produce la planta por efecto de la rizobacteria, aunque todavía no significativamente, por efecto de la micorriza, yo diría que ya casi que el doble, y por efecto de la interacción de la micorriza con la bacteria solubilizadora de fosfato. Y más aún interesante, ¿qué pasa si ponemos roca fosfórica? La roca fosfórica es un fertilizante muy interesante que se da de forma natural en yacimientos. Por ejemplo, en Venezuela hemos tenido la roca fosfórica Riecito, Navay, distintas. Y la roca fosfórica es un recurso que es de muy poca solubilidad, es muy lento su solubilización. Entonces, una de las recomendaciones es a los que tenemos, yo me apropio de los suelos ácidos porque siempre ha sido mi preocupación para estos trabajos.
A los que tenemos suelos ácidos se les recomienda fertilizar con roca fosfórica. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella es de lenta solubilización y el pH ácido del suelo va a ayudar a que se solubilice y se liberen esos elementos del fósforo, esos iones de fósforo. Entonces, fíjense ustedes cómo con la roca fosfórica el control, claro, es superior a cuando no hay roca, pero fíjense con la rizobacteria que solubiliza la roca fosfórica, fíjense con la micorriza sola y fíjense con la interacción de la micorriza con la roca, con la bacteria solubilizadora de roca fosfórica. Es prácticamente casi que el doble del control que solo creció sin microorganismos con la roca fosfórica. Entonces, son ensayos con los cuales es muy claro ver que las inoculaciones microbianas tienen un efecto importante y que las podemos utilizar para optimizar el uso del fósforo en el suelo a través, por ejemplo, en este caso de la roca fosfórica o, bueno, del fósforo en general que pueda estar en el suelo, tal como he explicado, en distintos pH, ¿no? Fíjense acá, en este esquema del doctor Barea, de una publicación de Barea y colaboradores, fíjense que aquí podemos ver, esto es una raíz en la cual se ven algunos aspectos. Por ejemplo, estas son las partículas del suelo, ajá, y aquí tenemos la partícula de roca fosfórica, ¿ok? ¿Qué le pasa a la partícula de roca fosfórica? Bueno, ya tiene que empezar a solubilizarse, sacar esos iones, y esos iones ir hasta la rizósfera, ir hasta la raíz, y que la planta lo utilice. Pero ¿qué pasa con el suelo? Lo va a fijar. El suelo lo va a fijar y la eficiencia de uso de roca fosfórica no es siempre 100%, sino al revés. Disminuye porque es muy fijado. Los iones de fósforo aquí están. Empiezan a solubilizarse y tienen que llegar a este camino, por todo este camino. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si colocamos bacterias solubilizadoras de fosfato? Y en este caso nosotros podemos seleccionar las bacterias que solubilicen la roca fosfórica que estamos usando. Fíjense, está la partícula y las bacterias solubilizando. Entonces la cantidad de fósforo, de iones fósforo que se solubilizan a partir de la partícula son mucho mayores que cuando ella está solita. ¿Ok? Pero viene el tortuoso camino de la matriz de intercambio y llegar al suelo. ¿Y qué pasa si la planta tiene micorrizas? Entonces vencemos este problema de fijación. Las micorrizas, el micelio de la micorriza llega hasta donde está la partícula de roca fosfórica solubilizando con las bacterias y aquí entonces hay una sinergia. Este es un sistema que se ha utilizado muchísimo que en nuestros estudios hemos demostrado que funciona perfectamente, la interacción de bacterias solubilizadoras con micorrizas y fuentes de fósforo poco solubles. Entonces, este es un sistema, por ejemplo, que se recomienda a aquellos productores que tengan suelos ácidos y que tengan la posibilidad de conseguir roca fosfórica o ver bien, pues, de acuerdo a las fuentes fosforadas que tengan, utilizar este sistema doble de bacterias solubilizadoras y micorrizas porque hacen sinergia y la planta crece, como vimos anteriormente, la planta crece prácticamente el doble de las inoculaciones individuales o de los controles. ¿Okay? Entonces, esta es una recomendación y eso es comprobadísimo que funciona así. Luego acá, fíjense, aquí tenemos otro trabajo también que realizamos con el doctor Barea, donde vemos que seguíamos, ¿no? Queremos entonces ahora mejorar el suelo. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, vamos a ponerle la roca fosfórica, vamos a usar las micorrizas, vamos a usar las rizobacterias y vamos también a poner roca fosfórica, pero también vermicompost, porque el vermicompost enriquece de materia orgánica el suelo, va a favorecer la solubilización de la roca fosfórica y ahí tenemos todo un mundillo interesante de enriquecido para la planta. Fíjense ustedes, entonces aquí tenemos el tratamiento control es donde no hay enmienda. Aquí está el de roca fosfórica, aquí está el de materia orgánica, que es vermicompost, y aquí está el de roca fosfórica con la materia orgánica, el vermicompost. En cada caso, fíjense, esta planta no tiene microorganismo. En los cuadritos la planta tiene la rizobacteria solubilizadora, en los punticos tiene las micorrizas y en el gris tiene la interacción. Fíjense entonces cómo la interacción micorriza-bacteria solubilizadora es óptima cuando está la roca fosfórica y tenemos vermicompost
aquí los contenidos de nitrógeno, esto es en producción, estos son los contenidos de nitrógeno en planta, fíjense cómo destaca también la cantidad de fósforo en planta. Entonces, este trabajo nos gustó mucho los resultados, porque realmente pues hacia allá debemos ir, hacia manejar los organismos con los recursos que tengamos, que bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad, vermicompost y compost son recursos que podemos ir trabajando en nuestros sistemas productivos, y la roca fosfórica, como les he destacado. Pero nosotros ya aquí visualizábamos la posibilidad de diseñar una micorrizósfera a la necesidad de lo que tengamos, ¿no? ¿Y cómo es eso? Bueno, pues añadiendo todas estas enmiendas y seleccionando los microorganismos eficientes que van a ayudar a la planta a crecer como han crecido en este ensayo. ¿Ok? Y luego, a ver, ¿cuáles otros les muestro? Ajá. En este chat que es tan activo con el biochar, me ha gustado mucho escuchar el interés que tienen con el biochar. Nosotros también en el laboratorio, y es también muy curioso ver cómo en distintos países de Latinoamérica ya la gente lo está aprovechando con distintas fuentes de biochar, de distintas procedencias, etc. Nosotros hicimos ensayos, este es un ensayo de la tesis de maestría de Wilson Castañeda de la Universidad Agraria La Molina, donde fabricamos nuestros propios consorcios micorrízicos. Uno era de suelo ácido y el otro era de suelo salino. ¿Ok? Y añadimos biochar. Fíjense, aquí tenemos la condición sin biochar, aquí tenemos la condición con biochar y con las dos micorrizas, los dos hongos micorrízicos y sin micorriza. Hicimos todas esas mezclas, dejamos crecer el tomate en ensayos de invernadero y cuando cortamos el tomate cumplió su ciclo, fíjense la cantidad, la producción de este inóculo en particular que fue el que mejor le gustó a la planta, 410.05 gramos por maceta en producción, en producción de materia seca, aquí en producción 8.2, significativamente diferente a todos los demás. Fíjense cuando no tenemos micorriza cómo es la diferencia. La colonización micorrízica fue también bastante buena, y aunque aquí fue un poquito menos buena, menos baja, fue lo suficiente como para lograr este efecto que necesitamos. Y otra cosa muy interesante que vimos es que medimos la clorofila y la cantidad de clorofila que las plantas micorrizadas creciendo en biochar era superior, significativamente superior a las demás. Entonces, varias cosas más le hicimos a estas plantas. Vamos a ver qué le pasa a la composición de las plantas. Y uno de los aspectos más interesantes ahora con los cultivos es la producción de compuestos antioxidantes. Y se midieron varios compuestos antioxidantes y este tratamiento de biochar con las micorrizas estas particulares fue excelente en la producción de antioxidantes. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo muy interesante de cómo también, al igual que ilustré antes, del vermicompost, la roca fosfórica y ahora con biochar, tener nuestros manejos adecuados para la planta, para el manejo del suelo, teniendo una productividad adecuada. Bien, ajá. No sé si había ilustrado el significado de estrés abiótico y el significado de lo que hace la micorriza protegiendo a la planta. Creo que sí lo hablamos un poco. Cuando la planta está micorrizada, ella tolera mejor los ataques fitopatogénicos. Y un ataque de fitopatógeno es considerado como un estrés biótico. Pero hay estreses abióticos. ¿Cuáles son los estreses abióticos? Los que nos ofrece el ambiente. Por ejemplo, metales pesados. Por ejemplo, salinidad en el suelo. Por ejemplo, las temperaturas o distintos aspectos inanimados del ambiente que puedan estar afectando el desarrollo de la planta. Entonces, fíjense que una cosa interesante de las micorrizas es que se empezó a trabajar, fíjense, desde los años 96, esta señora que se llama Sarah Wright. Sarah Wright trabajó el aislamiento de una proteína junto con Christine Nichols en los Estados Unidos, por allá en West Virginia, me parece. Y ellos encontraron que
las hifas de los hongos micorrízicos, cuando morían y se lisaban, desprendían una proteína que llamaron glomalina. ¿Y por qué nos interesa esta proteína? Bueno, porque la proteína, cuando uno ve sus estudios iniciales y ven cómo la describen, la llamaron la supergoma, superglue en inglés, la supergoma del suelo, porque al lisar las células y el tejido de las hifas, se secreta esta que tiene un gran poder de aglutinar las partículas alrededor y favorece la producción de agregados. Entonces, esto es sumamente interesante porque también, si queremos, estamos en el término de la salud del suelo, sabemos que un suelo, parte de lo que necesitamos en un suelo sano es que haya agregación. Fíjense aquí, esto es un poco lo que se logra con el hongo micorrícico, con su micelio y la agregación de las partículas para formar esos agregados. Y fíjense acá, una de las maneras de determinar la glomalina es con técnicas de inmunofluorescencia, ella se queda así toda verde, y fíjense qué bonita esta raíz que muestra que está cubierta de glomalina y este agregado que está impregnado de esa proteína. Entonces, eso es lo que principalmente se le ha destacado a la glomalina, además de, que ya vamos a decir. Vamos a hablar entonces de cómo ocurre, qué pasa con las micorrizas y el estrés abiótico. Como les decía, una de las condiciones de estrés abiótico es la salinidad. Muchos países, yo que el Perú me es un poco familiar, vi con asombro, yo iba con mi problemática de suelos ácidos y al empezar a trabajar allá decía, no, aquí la problemática fuerte es, y además que ellos siembran y les va bien, pero tienen suelos salinos y entonces la salinidad es un problema para ellos. En este caso, Lee y colaboradores, voy a mostrar estos resultados, hicieron trabajos de coinoculación de hongos micorrízicos con una bacteria que es Methylbacterium oryzae, que es una bacteria que fue aislada en base a su tolerancia a la salinidad creciente. ¿Okay? Entonces se hicieron ensayos en los cuales se hacían relaciones sencillas y conjuntas de los hongos micorrízicos con las bacterias. Estos tratamientos los voy a destacar en T5 y T6. Y fíjense ustedes cómo, bueno, a nivel de altura destacaban un poco, ¿ok? A nivel de producción de raíces fueron los que más raíces produjeron. A nivel de esporas de hongos micorrízicos tuvieron la mejor rizósfera para propiciar la producción de esporas. En este caso, midieron la prolina. Saben que la prolina es un indicador de estrés en las plantas. Si nosotros sometemos plantas a distintas condiciones de estrés, por ejemplo, el estrés hídrico o estrés salino, a medida que incrementan las condiciones de estrés, la planta produce prolina como una manera de disminuir el potencial osmótico interno y disminuir la diferencia de potencial tan grande que se da entre el suelo y la planta, que es lo que causa el estrés hídrico. ¿Okay? En este caso, bueno, hay producción de prolina. La colonización micorrízica fue muy buena, pero además destacaron en la producción de la glomalina, lo que quiere decir que en estas condiciones de estrés, de estreses abióticos, las plantas, al producir glomalina, están secretando esta proteína para protegerse de todas estas inclemencias del estrés salino que le proporcionó el tratamiento a las plantas. En todos los casos, T5 y T6, T5 fue la inoculación conjunta, pero poniendo la bacteria en el suelo, y T6 fue la inoculación conjunta, pero se colocaba la bacteria en la hoja, porque la bacteria provenía de la filófera. Vuelvo a destacar entonces lo interesante del microbioma. No solamente están en el suelo las bacterias y los hongos que nos interesan, esta fue aislada de la hoja, de lo que se llama la filófera, y se prueban sus capacidades de promoción y resulta que son muy buenas, entonces, y de tolerancia a la salinidad. Entonces, junto con la micorriza, dio los mejores tratamientos para la producción y desarrollo del arroz. ¿Okay? Entonces, bueno, otro ejemplo de microbioma útil. Acá, fíjense, este trabajo me gusta mucho destacarlo, fíjense qué bonitas fotos. Esto es del doctor Pablo Cornejo de la Universidad de la Frontera en Chile. Y
hicieron los investigadores, pues junto con Pablo, unos ensayos in vitro donde ponían cantidades crecientes de cobre en placas de Petri, ¿ok? Para ver entonces la respuesta del hongo y qué pasaba con cuál sería el papel, pues, de los hongos micorrízicos en relación a los metales. Y fíjense ustedes, fíjense además que curioso cómo se pusieron azulitas indicando que estaban captando el cobre, y lo que sugiere es que a medida que incrementaba la concentración de cobre, las micorrizas fueron capaces, a través de sus esporas y de sus micelios, de captar ese metal pesado que es adverso para la planta y tenerlo allí. ¿Ok? Entonces, eso es muy interesante porque como manera de remediar ambientes que tienen problemas de metales pesados, esto es muy interesante. Este trabajo fue hecho con el hongo Rhizophagus irregularis fíjense cómo se ve, sobre todo las esporas, y una vez vi que hicieron como con un microscopio confocal el efecto de filmarlas y las esporitas las pinchaban y salía todo el contenido azul del cobre que tenía. Entonces, en este caso, lo que vemos es que los hongos micorrízicos pueden ayudar a las plantas a captar esos metales pesados y tenerlo allí para proteger a la planta de que estos metales se vayan hacia la parte aérea y sea deleterio en todo su crecimiento, producción de biomasa, etc. Este trabajo también tiene que ver con estrés abiótico y lo realizó el doctor Bernabé Luis en la Universidad Agraria de La Molina, como parte de su doctorado. Aquí hablábamos de qué pasaría con el cadmio. Esto es un problema general, ¿ok? En distintos países, y nosotros los latinoamericanos que nos gusta tanto el cacao y que defendemos tanto el cacao, pero resulta que el cacao es una planta sumamente afín al cadmio. Ella es bioafín al cadmio ella solita. Y bueno, lo que se ha visto es que para la producción de cacao, y para los productos del chocolate de los que se usan las semillas del fruto, es perjudicial que haya cadmio en esta zona del fruto, porque de allí se sacan todos los productos. Entonces, hicimos una exploración. Este primer trabajo es la exploración de qué pasaba en 3 plantaciones de distintos años, esto es en San Martín Tarapoto, en Perú, ¿no? Bueno, fíjense cómo estaban esas plantas de micorrizadas, ¿ok? Miren las vesículas internas. Aquí tenemos algunas de las especies que encontramos allí y las estructuras del micelio y las células auxiliares que había allí. O sea, los campos estaban full micorriza. Hicimos una identificación de las especies que estaban allí. Y más interesante todavía era que son campos de 3, 9 y 10 años de manejo orgánico, no de manejo químico. Y fíjense ustedes que la cantidad de glomalina total encontrada en la rizósfera de las plantas de cacao era significativamente mayor a 10 y 9 años. ¿Okay? Pero en todos los casos se produjo más cantidad de glomalina total en la rizósfera de las plantas de cacao. Queriendo entonces ilustrar también que esta es una manera, a la glomalina se le ha adjudicado el poder de fitorremediador, porque tal como he descrito, ella es una proteína pegajosa que aglutina las partículas del suelo, pero también aglutina estos metales pesados que pueden estar en la rizósfera. Y en ensayos posteriores que hizo el doctor Luis, pudimos ver que se hicieron ensayos de compartimentalización con distintas dosis de cadmio en el suelo. Y podíamos ver que cuando la planta estaba micorrizada, la cantidad de cadmio que llegaba a la parte aérea de la planta era menor. Porque entonces se queda similar como vimos en el caso de las esporas del cobre, se queda allí en la zona rizosférica o aglutinado por la glomalina. Entonces, esto es una manera también muy interesante de trabajar con las micorrizas, cultivos que puedan tener este riesgo con metales pesados, riesgo de calidad al crecer en suelos con cadmio, a veces con plomo, otros metales pesados que, bueno, que pueden provenir no solo del material parental, sino que a veces también vienen de los fertilizantes o de los biocidas, y eso se va incrementando el ambiente de estos metales pesados.
Este es un ejemplo que les quiero mostrar, hecho aquí en Venezuela. Saben que Venezuela es un país petrolero. Aquí la principal actividad económica es la producción de petróleo y bueno, los derrames y la presencia de los hidrocarburos en el suelo lamentablemente es común. Entonces, en este trabajo que se hizo en nuestro laboratorio, fíjense, nos fuimos al campo y la estudiante Gesmari Rosas, ella hizo un estudio en sabanas del estado Monagas, que están muy, muy influenciadas por la explotación petrolera y reciben estos derrames. Entonces, primeramente, la planta que encontró que predominaba en esa sabana era la Aristida setifolia, que era una poace. Y luego entonces ella tomó muestras de la rizófera y entonces hizo unas determinaciones de glomalina, midió la longitud de las hifas, la colonización micorrícica y contando los números de esporas por ver en qué medida había un impacto de los hidrocarburos en la zona contaminada y en la zona contaminada. Y claro, por supuesto, que la zona no contaminada tenía un poco más de esporas del hongo. La longitud de las hifas fue un poco mayor, indicando que, por supuesto, por derrames y por compuestos perjudiciales, las hifas de las micorrizas se ven afectadas. La colonización micorrícica también, sin embargo, el 50% de colonización micorrícica en un suelo contaminado no es despreciable. Y aquí destacamos las cantidades de glomalina total. ¿Okay? En la zona contaminada, las cantidades de la glomalina total fueron significativamente mayores en la zona contaminada. De la glomalina fácilmente extraíble tendían a ser mayores, pero no significativamente. Pero lo que ilustramos con este trabajo es ver que hay presencia de la simbiosis micorrícica aún en suelos impactados por hidrocarburos y que pueden tener una función importante dentro de la fitorremediar, pues a que la planta tolere esos ambientes. Bien, y entonces ahora vamos un poco con los estreses bióticos. Los volvemos un poco a recordar. Los estreses bióticos son aquellos que le causan a la planta patógenos, fitopatógenos. Y entonces también esta ilustración que me gusta mucho mostrar, porque la verdad que habla solita, de Pozo y Colaboradores, ella es de Granada, de Pozo y Colaboradores. Fíjense, en la planta no micorrizada, el estado de la planta es mucho más lamentable, es más pobrecito y está muy, muy sujeta al ataque patogénico de herbívoros, etc. Esta es una planta parásita que se establece allí. En cambio, en la micorrizada, fíjense, aunque vengan ataques de otros herbívoros, la planta responde de manera diferente acá, porque se ha visto que cuando la planta está micorrizada se potencian las defensas de la planta y la planta tolera mejor el ataque patogénico. ¿Qué han visto estos autores y muchos otros? Que el sistema de producción de ácido jasmónico y de ácido salicílico, que son dos compuestos importantes que produce la planta para defenderse del ataque patogénico, se exacerban cuando la planta está micorrizada. Y más aún, interesante es ver que en plantas micorrizadas la expresión de genes relacionados con la defensa de la planta, por ejemplo, producción de proteínas que ayudan a la planta a repeler patógenos y algunos otros mecanismos, está estimulada por la micorriza. Entonces, ciertamente la interacción de la micorriza para los fitopatógenos en general es sumamente interesante y es recomendada. ¿Cómo hacemos? Bueno, si tenemos nuestro cultivo, vamos a poner micorrizas en el suelo antes de sembrar nuestras semillas, o podemos, si tenemos cultivos que se manejan en fase de vivero, como por ejemplo el café y el cacao, manejamos nuestro suelo, ponemos el inóculo, ponemos la plantita arriba y cuando la llevamos al campo ya la planta va micorrizada, protegida. Esos son los manejos que se proponen hacer. Entonces, en este trabajo de Andrea Delgado, Andrea hizo un trabajo muy interesante con Sclerotinia sclerotium. ¿Qué pasa con Sclerotinia? Sclerotinia es un hongo, bueno, general, cosmopolita, está en todos lados, es patógeno de muchísimos cultivos.
de muchísimos cultivos. Entonces, estos son trabajos realizados en Perú. En Perú, la fresa también es un cultivo de alto interés comercial y da buenos dividendos, pero tiene ese problema de la esclerotinia. Fíjense que la esclerotinia se establece aquí, le da la pudrición de cuello y luego la planta pues pierde calidad y por supuesto el fruto también. Entonces se hicieron varios ensayos con los cuales se inoculaban plantas con micorrizas, pero también se inoculaban plantas con bacterias, que en este laboratorio, fíjense qué interesante, las bacterias son testadas y separadas por su capacidad de control patogénico. ¿Okay? Y en este laboratorio ellos han visto que esta bacteria en particular, esta bacteria, Bacillus thuringiensis, lo llaman ellos, bueno, tenían 2 halotolerance. Estas 2 bacterias producen metabolitos. Ellos han aislado los metabolitos y saben que estos metabolitos tienen un poder controlador de los fitopatógenos muy importante. Entonces, bueno, se hicieron varios ensayos, de la manera que he venido describiendo, ensayos de invernadero, donde se combinan las inoculaciones. Y fíjense, por ejemplo, acá, aquí podemos ver que en el caso de la planta de fresa que creció inoculada con la bacteria productora de metabolito y micorriza, las cantidades de las esporas de esclerotinia eran menores, ¿ok? O sea que hay cierto control sobre la dispersión de este hongo en la rizósfera. Y cuando se trabaja con fitopatógenos, entonces hay un mecanismo con el cual, con todos los datos de materia seca, etcétera, y de la apariencia de la planta por la enfermedad, uno saca un índice de la enfermedad y luego se hace el área el progreso de la enfermedad con el área bajo la curva. Y aquí lo que les quiero destacar es que, fíjense, tuvo mucho menor desarrollo de la enfermedad, aquellos tratamientos que tuvieron micorriza con las bacterias y eso fue interesante, ¿ves? Porque mostraron que esta interacción también es importante y puede ser recomendada a la hora de tratar de controlar el esclerotinia en el cultivo de fresa. Seguimos un poquito más con la glomalina, espero que no estén cansados, creo que no, ya nos falta mucho. La glomalina además interesa por esa capacidad que se ha visto que tiene la micorriza de aglutinar las partículas para favorecer la producción de agregados. Entonces, esto fue un poco lo que les mostré en el caso del cacao con el doctor Bernabe Luis, que se vio que el cacao produce la glomalina y que podría tener ese efecto de aglutinación del cadmio. Pero en esta transparencia yo quiero explicar el sistema de formación jerárquica de agregados en el suelo. Fíjense que los agregados vienen de tamaños muy chiquititos a tamaños un poquito más grandes. ¿Y cómo se van haciendo más grandes? Bueno, porque se van uniendo las partículas y se van formando esos conglomerados que son los agregados. ¿Ven? Aquí de 0.03 milímetros, aquí tenemos a 0.03 milímetros y ya se ven un poquito más grandes. Y ya fíjense aquí el detalle. Este es un agregado de 0.3 milímetros y que vemos aquí. Vemos al micelio de los hongos micorrízicos y las esporas trabajando en la unión de esas partículas para formar un agregado grande. Sabemos entonces que los suelos sanos son suelos agregados. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos propiciando la presencia de las micorrizas en nuestros manejos agrícolas. ¿Cómo las propiciamos? Las sembramos, pero también haciendo rotación de cultivo y dejando cultivos de cobertura, que todo eso va a ir ayudando a hacer un banco de raíces en el suelo, atrayendo a los hongos micorrízicos y procurando que se estén formando estos agregados. Este es el modelo jerárquico de Tisdale y Oates, que siempre lo usamos para dar clases, es muy grato comprenderlo. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes, fíjense.
Esta es una parcela de manejo agroecológico. Ya me han oído hablar un poquito de la estación de La Iguana o de nuestros trabajos realizados en Guárico. Estos son suelos de pH ácido, en caso entisoles, en caso ultisoles. Y bueno, aquí vive la gente y la gente siembra maíz y siembra granos, siembra leguminosas, siembran el Vigna unguiculata, más que la Phaseolus vulgaris, que en Venezuela comemos mucho las dos. Comemos más la Phaseolus, pero en el llano se da con mucha frecuencia el Vigna. Entonces, hicimos un trabajo en el cual formamos un grupo y nos fuimos al campo a delimitar parcelas en las cuales, les voy a mostrar, ay, ya no puse esta foto. Ay, se ha quedado lento. Ajá. No puse esa otra foto. Bueno, no importa. Donde entonces hicimos unas parcelas en las cuales hicimos distintos tratamientos químicos, ¿ok? Este tratamiento este era el control, este era con fertilización totalmente soluble, este era con roca fosfórica y este era fertilización con micorrizas y una fracción de roca fosfórica, ¿ok? Esos eran los tratamientos y en un bloque sembramos como cultivo de cobertura la Brachiaria decumbens y en otro bloque como cultivo de cobertura la Centrosema macrocarpum, una leguminosa. Entonces, dentro de estos manejos, el cultivo principal que sembramos era el maíz. Dejábamos esas parcelas así, con esos cultivos de cobertura y a la hora de, bueno, aplicábamos todos estos tratamientos y a la hora de ir a hacer la cosecha, pues entonces sacábamos las mazorcas, contábamos, calculamos rendimiento, etcétera, y comparábamos también cuál de las dos cultivos de cobertura era más eficiente en la salud del suelo. La verdad que el trabajo fue bien extenso porque fue multidisciplinario y en este caso les traigo los datos de salud del suelo donde se midió todos los contenidos de carbono, donde se midió la respiración basal y la respiración edáfica y la biomasa microbiana, pero todos estos parámetros que les estoy diciendo fueron favorables en cuando las plantas, cuando en el suelo habían los dos cultivos de cobertura. ¿Okay? Y fíjense cuando comparamos el rendimiento y el porcentaje de incremento respecto a IR, que es la fertilización química, nuestro tratamiento de micorrizas con roca fosfórica es de un 70% de incremento, no lo iguala, pero no está nada mal. Quiero decir que entonces es como una respuesta inicial a estos manejos que además nos quedamos entonces con la idea de ya inocular con bacterias solubilizadoras para incrementar y tener más óptimo el sistema. En este caso, fíjense también, fue con la fertilización biológica y un cuarto de roca fosfórica, fue también bastante beneficioso el incremento con respecto a la fertilización química. Y los elementos en planta, ¿ok? Fíjense, aquí vamos a hablar por tratamiento de los contenidos de fósforo, potasio, cobre y zinc. Y fíjense ustedes el contenido de fósforo con la fertilización biológica, con la Brachiaria decumbens y aquí con la Centrosema macrocarpum. Fueron importantes, pero destacaron los valores de cobre y de zinc. En ambos casos, cobre y zinc, facilitados por las micorrizas. Entonces, es interesante ver cómo, bueno, este tiene que ser un manejo consecutivo a continuar en el tiempo, pero ya los indicadores iban siendo bastante positivos. Hay una gráfica que no traje, pero que yo se las menciono. También se hicieron las mediciones de los agregados estables al agua en las rizóferas de estas plantas. Y en este tratamiento ya la cantidad de agregados que se iban formando gracias a la micorriza era significativamente mayor que en los otros tratamientos que no tenían la inoculación biológica. Entonces, bueno, es interesante y promisorio el uso de todas estas alternativas. Bien, y bueno, quizá entonces un poco ya para ir cerrando
toda esta conversación donde hemos destacado tanto el papel de las micorrizas, entendiendo que son hongos que están allí, que los podemos sacar, que los podemos aislar, caracterizar, probar en los ensayos de laboratorio, de invernadero, de campo, etcétera, ha sido una necesidad hacer de estos inoculantes. Y los hay distintas maneras. Por ejemplo, aquí, este ejemplo es del libro de Val Sieverding, que trabajó mucho tiempo en el SEAT de Colombia, el alemán, muy experto en taxonomía de los hongos glomeromicota. Y aquí ilustran cómo, fíjense, la planta crece en un sustrato de arcilla expandida y allí, una vez que se acuerdan que los hongos son simbiontes obligados. Bueno, yo tengo aquí mis esporas de micorriza y tengo aquí mis raíces, corto la planta y luego cuando tengo todo esto lo corto y claro, lo valoro. Pero aquí se tienen que haber reproducido las esporas, hay micelio y hay raicillas y esto es un inóculo de micorriza. ¿Ok? Se preparan así en el invernadero con distintos sustratos. Por ejemplo, aquí la arcilla expandida. Aquí hay otro caso en el cual se ve que preparan el suelo, desinfectan, abren hoyitos y ponen allí porciones de los hongos micorrízicos ya producidos como inoculantes. Aquí, por ejemplo, vemos la inoculación y la colocación de estacas que son de yuca. La yuca es sumamente afín a las micorrizas. Inocular a las yucas con micorrizas es algo notable en la respuesta de la planta en producción. Inclusive hay un hongo que se llama, bueno, creo que cambió de nombre ya, Rhizophagus manijotis, en honor a la manijote esculenta, que es la yuca. Entonces, bueno, así se hace el huequito, se colocan las porciones, fíjense aquí está el señor con la porción de inoculante, lo pone en el suelo y tapa, coloca la estaca y tapa. Y allí ya crece entonces la planta micorrizada. Aquí hay un poquito de la célebre foto de cuando no están inoculadas son todas ralas y cuando están inoculadas crecen muy bien, cuando están inoculadas con micorriza. Y también hablar un poquito de los inoculantes. Puede haber distintas maneras y distintos sustratos con los cuales nosotros podemos reproducir estas esporas. Como hemos visto, hay inclusive del mismo suelo con arena, distintas mezclas, distintos sustratos artificiales, estériles, pueden ser utilizados para reproducirlas. Pero hoy en día se utiliza también presentaciones que son en gel o líquidas o semisólidas, ¿no? Gel, semisólidas y líquidas. Y esto es gracias a que por las investigaciones con los hongos micorrízicos se comprendió ya que en un sistema in vitro como este y con raíces transformadas de la planta de la zanahoria transformada con Agrobacterium rhizogenes, esa raíz se transforma con esa bacteria, la raíz crece in vitro, se hace muy peluda y por la calidad de la exudación y lo que ocurre allí, si colocamos esporas en esa rizófera, hay un encuentro y hay una reproducción masiva. Eso ha sido maravilloso conseguirlo para los micorriza y es lo que varios de los sistemas que hoy en día se consiguen, ¿no? En este caso, estos son algunos ejemplos de España. El doctor Alberto Vago en Granada ha desarrollado bastante esta tecnología. Pero entonces, solo por decirles que, bueno, que tenemos esta tecnología en forma de gel, semisólida, y están las distintas maneras con los distintos sustratos que no le quitan validez. De hecho, comercialmente se consiguen distintas formas de hongos micorrízicos con distintos sustratos, muchos sólidos. Pero se los señalo como algo de relativa reciente, que es relativa, ¿no? A lo mejor 10, 15 años, ¿no? Porque tardó mucho tiempo en lograr que la reproducción de los hongos micorrízicos se diera in vitro por la condición de simbionte obligado. Entonces ya estas presentaciones están en mercado y es interesante que lo sepan. Y creo que ya
creo que tenía una más que no se muestra. Es solamente decirles para terminar, bueno, muchísimas gracias por su atención, pero que entonces el mensaje, como les mostraba antes con los resultados de las plantas donde poníamos roca fosfórica, el vermicompost, las bacterias, las micorrizas, el mensaje es que pareciera que es posible confeccionar una rizósfera y una micorrizósfera si conocemos el papel de los microorganismos. Con las biotecnologías ahora pueden obtenerse plantas y manejarse plantas cuya calidad de exudación sea lo suficientemente importante y atractiva para los microorganismos específicos, poner en esa rizósfera o en esa micorrizósfera bacterias u hongos que sean capaces de controlar a otros fitopatógenos, todo un mundo que está allí y con las técnicas de metagenómica y otras ómicas con las cuales se pueden conocer bien cuáles son los metabolitos que producen las plantas, que producen los organismos. Todo esto es un mundo que está en pleno desarrollo y que yo creo que podemos llegar pronto a ver nuestros cultivos desde ese punto de vista, con una rizósfera mejorada con los microorganismos que nosotros hayamos elegido. Entonces, elegido y valorado en el laboratorio. Entonces, espérense para ver. Quería solo mostrarles estas esporitas in vitro. Miren qué bonitas se ven in vitro. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta termino. Todavía están allí, ¿no? Muchas gracias, Marcia. La verdad que es una presentación magistral fabulosa, ¿no? Hoy he tenido el gusto de aprender mucho de temas que se hablan todos los días, pero que los detalles usted los ha venido descubriendo y mostrando a nosotros acá. Así que, bueno, habiendo recibido esa dosis de conocimiento suyo, yo invito a los participantes a establecer una sesión de preguntas. Levanten la mano, abren el micrófono, abren la cámara y una vez que concluye su participación, cierran, por favor. Adelante. Adelante, está abierto el lapso de preguntas. Adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo les ha ido? Mi nombre es Abel Soto, soy de acá del estado Lara, de Barquisimeto específicamente, iniciando con darle un gran saludo a la profe, muy querida, de verdad A que ver, sí. qué Profe, bueno. usted sabe el aprecio que le tengo, usted sabe que para mí es una persona súper respetada y de verdad que tuve la oportunidad de conocerla personalmente y de verdad que usted es un amor, de verdad que le mando un gran abrazo, de verdad que sí. Bueno, Gracias, Javier. iniciando con esto, bueno, mira, humildemente yo soy un empresario barquisimetano que estamos trayendo micorrizas colombianas acá a Venezuela. Ya tenemos bastantes trabajos realizados. De verdad que les digo muy personalmente que es algo magnífico, súper mágico, es un mundo excelente. De verdad que yo estoy tan inspirado en hacer esto debido a que aportamos a la naturaleza, aportamos al universo un granito de arena de estimular esa glomalina también que estaba hablando la profe, de los suelos que de verdad han sido un poco maltratados acá en Venezuela y humildemente les pongo a disposición mi producto cuando quieran. Mi empresa está 100% abierto a todos ustedes para siempre sumar. Y bueno, de verdad que humildemente aquí estamos, profe. Espero verla muy pronto porque yo la necesito. Usted sabe que usted es parte de mi equipo, usted es parte de esto. Y de verdad que bueno, agradecido con que esto se haga y que se siga haciendo y se siga proliferando en Venezuela y en el mundo porque la micorriza es algo magnífico y mágico. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, Abel. Qué bueno esa experiencia. Sí, te espero cuando quieras. Gracias, profe. Un gran abrazo. La quiero mucho, usted sabe. Por aquí vi algunas preguntas. Alguien decía que si en los bosques secos hay hongos micorrízicos. Están en todos lados.
están en todos lados. Y casi que, no sé si les destaqué esto, pero que lo interesante es ver que donde estén pueden estar adaptados a las condiciones en donde están viviendo. Así, por ejemplo, si tenemos suelos contaminados con tal o cual contaminante, como hemos mostrado, con metales pesados o con un hidrocarburo, etcétera, y allí hay micorrizas, esos organismos están diciendo, esos hongos están diciendo, yo tolero esta condición y puedo vivir aquí. Entonces, sí. Y en los bosques secos hay hongos micorrízicos. Como ecólogos que somos, la recomendación siempre es utilizar los hongos nativos para hacer prácticas de reforestación y de rehabilitación de los suelos en caso de que tengas que hacerla, ¿no? Entonces, sí, pues, si hubiera la necesidad de hacer un proceso de este tipo en un bosque seco, yo buscaría los hongos de estos bosques, los reproduciría e iniciaría toda mi gestión de rehabilitación del sistema. La mano levantada primero Mari Vargas y después Álvaro Carmona. Adelante, Mari. Adelante, Mari. Te escuchamos, Mari. Mari. Mari, tienes apagado el micrófono. El micrófono, Mari. Lo tienes apagado. Mari, tienes apagado el micrófono. Bueno, démosle la palabra a Álvaro Carmona mientras Mari abre su micrófono. Sí, buenas noches, amigos. Doña Marcia, qué placer conocerla, por lo menos virtualmente. No se imagina cuánto he disfrutado su conferencia Ay, qué y de bueno. verdad que bendigo el momento en que decidimos hacer este tipo de reuniones porque, como siempre lo he dicho, hay mucho talento entre todos los integrantes. Todos tenemos una historia que contar y creo que ha sido muy bonita la actividad de hoy. Tengo varias, a negocio de preguntarle, tengo toda la tarde para hablar, pero como voy a circunscribirme a algunos comentarios. Ustedes saben que en el sur del lago estamos teniendo una amplia expansión del cultivo de la palma. Desafortunadamente, estos últimos 2 años han sido bastante fuertes en el estrés hídrico y mucho de mi trabajo en biochar, como dice usted, ha sido en tratar de evitar esa problemática. Uno de los temas que pretendo desarrollar en esta visita, que Dios mediante la próxima semana vuelvo de nuevo por allá para empezar algunas pruebas, han sido en el tema de la remediación, que hoy me has dado una serie de ideas nuevas en donde me gustaría que trabajáramos incluso juntos, Ah, qué porque bueno. tenemos material que podríamos perfectamente compartir, digamos, material de biochar y usted con las micorrizas para efecto de tener ya identificadas algunas cepas locales en el mediano plazo, ¿verdad? Obviamente ese es un trabajo pionero que habría que empezar y analizar para tener ya cepas especializadas Sí, para estos es como Caja Seca, que sabemos que ya tenemos déficits hídricos hacia Barquisimeto, o la zona del cruce hacia Maracaibo, en donde ya tenemos mucho problema de déficit hídrico, muy marcado, muy fuerte, que nos ha causado grandes problemas. Entonces ahí se nos abre un panorama. O sea, yo diría que en este momento en Palma, desde los viveros debemos de empezar a ocuparnos, no de preocuparnos, sino que empezar a hacer un screening, un survey de campo que nos permita valorar ya algunas cepas para inocular desde el tiempo cero en vivero. El otro comentario, doctora, que me encantaría saber es si usted tiene alguna lectura, yo en micorrizas no he leído tanto, pero en biochar se presenta la situación de que el biochar, por su capacidad de intercambio catiónico, absorbe las toxinas de algunos hongos. Y pensando en la problemática que tenemos en Venezuela con el Fusarium rasa 4, donde ya tenemos lamentablemente presencia, podría ser muy interesante lo que hoy aprendí de glomalina, que no lo sabía, por eso digo que he disfrutado mucho la conferencia, para ver qué posibilidad habría si hay un efecto de sinergia entre el biochar, la micorriza, en términos de absorción de las toxinas de Fusarium. ¿Usted tiene
alguna lectura que nos permita inferir que podría ser posible esa hipótesis? Qué interesante. No, no la tengo porque creo que es como Nobel lo que está proponiendo de usar todo estos elementos del biochar, la glomalina con la micorriza para detener el fusario, pero lo que yo le digo es que vamos a hacerlo. No, pero es que lo que le quiero decir, a mí me da risa en nuestro grupo porque hay unas preguntas, como le digo yo a Fernando, como capciosas, que lo hacen a uno irse a la biblioteca de nuevo a revisar, ¿verdad? Y me ha puesto a buscar literatura. Y ahora que usted tocó ese tema, creo que tenemos un potencial enorme con el cadmio del cacao en el sur del Sí, lago, que también nos está sí, dando problemas, y sí, la señor. bioremediación de petróleo, en donde tenemos ya algunas evaluaciones preliminares con biochar, pero si sumamos el conocimiento suyo con glomalina, sería interesantísimo. Entonces, eso Ah, sería qué bueno. motivarla a ver si podemos hacer algo. Yo voy a estar aproximadamente 2 meses por allá y podríamos conversar de ese tema. Y ya Qué por bueno. último, como le digo, sería toda la noche hablando de esto, pero lo último que tengo, y discúlpenme los compañeros del grupo, yo anteriormente era malezbólogo, yo mataba las malezas, ¿verdad? Y lamentablemente nunca me fijé en el potencial que tenían las micorrizas en el efecto ecológico de los cultivos. ¿Usted tiene algún trabajo que hayamos hecho, digamos, reciente o que haya leído en donde se toque el tema de las estrigogalactonas para efecto de estimular las micorrizas nativas en un cultivo donde no tengamos que usar inóculos, sino llamarla a las micorrizas nativas para que invadan la planta, de Qué casualidad? interesante. Mucha Qué pregunta. interesante. No, no, de micorrizas nativas no. Lo que sí está bien documentado es el efecto y el poder de la estrigolactona en la estimulación, en la atracción de los propágulos para la colonización del hongo, pero no, no lo tengo de hongos nativos. No lo tengo de hongos Y la nativos. otra última pregunta, si me permite, don Fernando, usar con una cuarta pregunta, usted sabe el gran trabajo que está haciendo el doctor Kowalski en Barquisimeto, en Sí, Carora, con su trabajo que yo sigo pues, mucho en la cuestión de los cultivos de servicio. Y creo que ahí tenemos también otro potencial, porque ahora que vi los suelos de Guárico y todo esto, esta problemática es generalizada, suelos con problemas, algunos de calcáreos y otros ácidos, ¿verdad? Y compactos. Entonces sería muy interesante también ver la posibilidad de utilizar todos estos cultivos, estos blends de cultivos de servicio con micorrizas para estimular precisamente esa solubilización del fósforo que usted sí. Tito, quedé muy motivado a nuevas tesis de grado. Lástima que no soy profesor universitario, pero creo que hay muchos trabajos de tesis para muchachos que ojalá se Sí, motiven señor. con eso. Doctora, muchas gracias por Gracias. su trabajo. Gracias a usted y sí, estaría encantada de probar tantas cosas. Quienes nos ayudan a probar todo esto son los estudiantes. Así que Muchas sí, gracias. a la orden, Gracias por estamos su a la aporte. orden. Por favor, Fernando. se les agradece que apaguen los micrófonos, los que no están interviniendo. Hay varias Fernando. preguntas. Atención, hay muchas preguntas. Atención. Fernando. Micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Tienen la mano levantada 4 personas. Fernando. Vamos en orden. Vamos en orden. Tenemos, por favor, los micrófonos apagados. Tenemos en orden aquí Mari Vargas, Jesús Viloria, Erika Lorena, Ernesto Usher. Creo que Ildefonso Franco, como que también tiene una pregunta. Adelante, Mari Sí. Vargas. Sí, disculpe que no podía conectarme, no podía, el micrófono no se activaba. Bueno, mi pregunta estaba relacionada con lo último que dijo Álvaro. Sin embargo, también tengo ya, Marcia, pues la va a responder. Sin embargo, quisiera preguntarle a Marcia si ella tiene conocimiento de si en el país o en otros países de América Latina se ha estado trabajando de forma masiva en cultivos comerciales con el uso de micorrizas, es decir, ya más allá de los trabajos experimentales, en cultivos comerciales extensivos, o sea, si tiene experiencia, conocimiento de eso. Eso me llama la atención a ver hasta qué punto estas micorrizas, este conocimiento ha sido difundido, extendido y puesto al servicio de los productores. Por otro lado, felicitarte por el enfoque
de hacer la relación de ese mundo, de ese microbioma, hacia el microbioma agrícola, que es bien importante y que es lo que realmente le interesa al productor. Gracias. Ok, Mari, gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo era la primera parte? ¿Era? Ay, se me olvidó. Comercial, el tema comercial de los micorrizas. El uso comercial de las micorrizas en cultivos. Sí, Gracias, gracias. Sí, sí, mira, Mari, yo voy a decir en este sentido varias cosas. Bueno, ahí estaba el Soto, que ya lo escucharon. Conseguir inóculos de micorriza para aplicación en áreas extensas ha costado, porque, bueno, ha sido una tecnología a la que no se llegaba de manera fácil, pero ya se llega. Yo, por ejemplo, sé que en Cuba, varios colegas trabajaron en la producción masiva de hongos micorrízicos para aplicar en prácticas agrícolas. Brasil, yo creo que también. Argentina. Pero es un poco eso, ¿no? No ha sido tan fácil llegar a la producción masiva de estos inóculos, por lo que representa tecnológicamente hablando. O sea, tienes que tener las cepas y luego tienes que tener toda una dinámica de reproducción y de control de la calidad de las esporas que estás teniendo allí, que bueno, que en ocasiones no siempre es fácil tenerla. Sin que sea mi conocimiento a ese respecto, de decirte que es muy amplio, México también, sí creo que hay estos países que les he nombrado, tienen la aplicación de los hongos micorrízicos como inoculantes. Sí. Quizá haga falta que sea más extenso por las limitaciones de reproducción, pero que bueno, que ya se van solventando con el tiempo. México, Brasil, Cuba, mismo Colombia, ahí está Abel Soto que nos habló de las colombianas. Chile también tiene un buen camino andado respecto a la producción de inoculantes. Y de inoculantes nativos en Chile. Pero bueno, debemos llegar a más. Tenemos la mano levantada, Jesús Viloria, por favor. Gracias. Hola, Marcia, me da gusto saludarte. Caramba, yo también, profesor. Qué bueno. Sí, me encantó tu presentación, aprendí muchísimo. Debes estar cansada, me imagino. Pero tengo una curiosidad. Si hay experiencias con micorrizas en suelos volcánicos, estos suelos son fértiles, pero hay el problema de que el alofano tiende a fijar, a inmovilizar el fósforo. Entonces Sí. tengo esa curiosidad, no sé si tú tienes alguna información. Me parece que las hay, profesor, también es un gusto verlo aquí. Me parece que las hay en Chile, experiencias de Chile, pero tendría que buscarlas porque yo me he conseguido referencias en las cuales hablan del alofano y eso, y en buena parte son de Chile. Tengo que buscarlas. Si consigo, le mando. Ay, muchas gracias. Saludos. Gracias. Tenemos con la mano levantada a Erika Lorena Blanco y le sigue Ernesto Uce. Yo, Fernando. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Mucho gusto. Hola, Erika. ¿Cómo está? Siempre he tenido buenas referencias suyas por parte de la doctora Isbelia Reyes, que fue mi tutora de Caramba. maestría. Qué bueno. Una Sí. querida amiga. Sí, siempre ella hablaba muy bien de usted. Gracias al profe Paulini que me envió el enlace de la presentación. Bueno, espero en algún momento poder conocerla personalmente, profe. Yo estoy en San Cristóbal, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y básicamente, bueno, he trabajado mucho más con PGPR que con micorrizas, ¿no? Pero ahorita actualmente precisamente hicimos un trabajo, tocamos un poco las micorrizas y también las glomalinas. Hicimos una determinación de proteínas relacionadas a las glomalinas. Bueno, estamos ahorita trabajando en esos artículos. Quería preguntarle especialmente por el trabajo que mostró del Congreso Venezolano de la Ciencia del Suelo en el 2009, en donde determinaron el contenido nutricional del maíz. Sí. Quisiera saber si está disponible ese artículo y si me lo pudiera compartir.
Ok. Ese es un artículo, fíjate, voy a contar un poquito la historia que se las adelanté ya antes, ¿no? Ese fue un proyecto de grupo multidisciplinario. Trabajamos los de la UCB Caracas, UCB Maracay, Simón Rodríguez, había investigadores de la ULA, donde pudimos cada uno hacer el estudio de un aspecto diferente dentro del suelo y el manejo del cultivo. Y fue muy enriquecedor. Creo que una de las cosas que más nos dio satisfacción fue ver que la interdisciplinaridad que logramos con ese trabajo. Ese trabajo, esta parte que yo les muestro, eso fue presentado en un congreso de ciencias del suelo en Argentina, un latinoamericano. Y en esa ocasión, ese trabajo fue premiado. Lo presentó la profesora Rosa María Hernández, que es de la Universidad Simón Rodríguez, bueno, una estimada colega nuestra. Ella llevó el trabajo de grupo y esa parte de lo que te he mostrado existe como un mimeografiado todavía, porque tiene tanto. Yo me he puesto con ellas a decirle, vamos a hacer como extractos del trabajo cada quien. Yo, por ejemplo, puedo destacar la parte de los microorganismos y así, cada quien como en su especialidad, porque es enorme. Ese mimeografiado, creo que lo tengo y sí te lo puedo dar, claro. Pero también lo interesante es decirles que bueno, el cultivo central que se manejó en ese proyecto era el maíz. Y entonces todo ese trabajo dio lugar a un libro que está por salir. Yo he estado hablando con Rosa María Hernández al respecto. El libro ya está totalmente revisado y lo que estamos es en fase de ver con qué editorial o cómo lo podíamos publicar. Pero es exclusivamente de manejo del maíz en las sabanas de Guárico. El mimeografía te lo puedo mandar, ¿ok, Erika? Ok, sí, gracias, porque estoy buscando precisamente información y hay pocos trabajos, muy poca información acerca del contenido nutricional con microorganismos. Entonces, por lo general, uno determina nitrógeno o fósforo, pero todo el contenido, pues, es poco. Entonces, quisiera poder ver si pudiera tener la referencia. Gracias, profe. ¿Y estás en el chat? Dígame. ¿Tú estás en el chat donde está Erika? Bueno, yo hice la pregunta por aquí. Yo hice la pregunta, voy a no, colocar mi correo. No, te lo pregunto, ¿por el correo o porque por el chat te puedo contactar? Claro, sí, ya lo coloco por aquí. Vale. Bien. Bueno, Gracias. muchas gracias, Lorena. Tenemos al doctor Ildefonso Placentín, que está, no le di la palabra porque no vi su mano levantada por aquí. Bueno, no tengo adelante. la mano levantada, pero sí pidió la palabra. Adelante, disculpa. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, realmente la charla me pareció muy interesante, bueno, tanto es así que aquí son ya casi las 3 de la madrugada y me mantengo despierto. Es decir, que me he podido mantener despierto por lo interesante de la charla. Qué bueno, profesor. Y sobre todo me ha gustado mucho el enfoque, porque muchas veces se ve el problema de los microorganismos del suelo como algo misterioso, que pongo ahí los microorganismos y por algo muy especial, pues resuelven todos los problemas. Aquí tú has explicado muy bien los mecanismos, etcétera, y las condiciones en las cuales trabajan y pueden ser efectivos. Una pregunta se me adelantó Mari Vargas sobre la utilización en forma extensiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, quisiera hablar, y alguien preguntó la utilización en bosques. Bueno, quizás no sé la edad de todos los que están aquí oyendo, pero yo sí lo viví en los años 1970, que se estableció una plantación de pino caribe en Uberito, en sabanas ácidas, por el doctor Cabrera Malo, y precisamente ahí los pinos que se sembraron estaban inoculados con micorrizas. Ahora, la idea era que, aunque esos suelos ácidos pues, tenían problemas lógicamente de fósforo, inicialmente la idea, porque siempre ha sido así, que los micorrizas resolvían el problema, que los micorrizas fueran a aportar el fósforo. Pues, ya explica muy bien, el micorriza lo que hace es liberar el fósforo. Sí. Claro, ahí no se aplicó roca fosfórica ni nada por el estilo, y entonces, bueno, el micorriza liberaron algo del fósforo que había ahí en el suelo fijado,
y la idea era que nunca se iba a ir a fertilizar, que aquello no iba a tener problemas. Pero luego al principio dijo, esto no puede ser, porque no se va, en un momento dado, la micorriza pues liberarán el fósforo, pero no habrá más fósforo si no se aplica. Bueno, eso ocurrió. Después que se hicieron ya los primeros cortes de pino, pues se vio que había que aplicar ya fertilizantes porque no, ya la micorriza no actúa. Es muy interesante que haya hablado del efecto de la micorriza, pero ya aplicando roca fosfórica, en los casos que ya no hay más fósforo en el suelo para que liberen el fósforo de esa roca. Entonces quería citar eso. Y por otro lado, quería también llamar la atención de que me parece muy interesante que haya gente como tú que estén trabajando realmente en biología del suelo, porque eso es algo que hace no muchos años en Venezuela muy poca gente trabajaba en eso. Yo Sí, como estuve muy involucrado con la historia de la Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo, recuerdo que en muchos años pasábamos y teníamos una sección de biología de suelos en la sociedad y no encontrábamos a nadie para colocar ahí porque no había gente trabajando en biología de suelo. Por lo tanto, me parece muy importante porque es una parte muy importante del suelo, la parte biológica, y por eso te felicito porque siga y haya gente que siga trabajando en la forma que estás trabajando, en una forma racional, viendo las funciones y bajo qué condiciones pueden ser benéficos esos organismos. Ya veo que sí, ahora muchos de los experimentos, como señalaba Mari Vargas, son experimentos bastante controlados, pero de luego dan una base para que en el futuro esto se pueda extender. Pero la micorriza, como ya digo, se han ido utilizando en una forma así un poco empírica, pero desde hace mucho tiempo ya en esa plantación de pinos en el 70, en 1970, es algo ya histórico, se utilizaron ya las plántulas que venían de Almácigo ya venían inoculadas con sí. micorriza. Bueno, nuevamente felicitaciones por la presentación y gracias. Gracias, profesor. Y la verdad que, bueno, me agrada mucho verlo por acá. Nuestro profesor Placentí, también muy apreciado de la Facultad de Agronomía. Eh, a ver, sí, profesor, yo también tengo la observación de que qué bueno que ahora hay más enfoques y más cuidados sobre la biología del suelo. Es un enfoque nuevo que yo creo que cada vez está tomando más fuerza y bueno, por ahí seguimos. Mientras tengamos fuerza vamos a estar trabajando en eso. Muchos de los resultados, sí, mostrados son hechos en invernadero, pero le tengo que confesar que ya a nivel, hablando con colegas de otros países en Latinoamérica y eso, ya todo el mundo está llevando la micorriza al campo, porque lo que hacen ya se conoce y ahora lo que falta es vamos al campo. Entonces es donde digo que puede que haya todavía una brecha en conseguir una cantidad lo suficientemente abundante para saciar todas las necesidades que puede haber a nivel agrícola. Pero que ahí se va en eso, ¿no? Ahí se va en eso. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcia, por su pregunta, Marcia, por su respuesta. Tenemos pues la mano levantada a Ernesto Ucia. También tenemos la mano levantada no sé si Gloria volvió a levantar la mano, la tiene levantada, y Erika Lorena también. No sé si la dejaron levantada de la pregunta anterior. No, se Pero quedó bueno, levantada. adelante, Ernesto Ucia, por favor. Buenas noches, profesora Marcia. De verdad que fue muy placentero ver la exposición. Yo actualmente me dedico a asesorar al cultivo del café y en la cadena de café y la producción de café de especialidad. En este sentido, le quisiera preguntar si hay alguna experiencia, alguna cepa o algo o algún artículo que usted recomienda donde se hayan aplicado micorriza en el cultivo del café. Muchas, muchas. Gracias, Ernesto, por tu comentario. El café es uno de los cultivos en los que más se ha aplicado micorriza, porque como es un cultivo que tiene fase de vivero, y como les dije en algún momento, cuando tienes fase de vivero, qué ideal es preparar tu bolsita y ya ponerle de una vez el inoculante a la plantita. Cuando te la llevas al campo ya la planta va inoculada, aunque bueno, puedes reforzar cuando la vayas a poner, pero sí. Por ejemplo, Brasil, que es un país tan productor de café, tienen esa experiencia amplia, amplia. Colombia me parece que también, que es tan
tan productor del café, ¿no? Sí, sí las hay. No sé si Ok, quieres, inclusive yo puedo tener algunas por allí, si quieres te las paso también. Y nosotros ok. aquí en Venezuela, modestamente, estamos trabajando también con café. Qué bueno. También, bueno, decirle que junto con el profesor Fernando Delgado estamos trabajando en un proyecto donde vamos a dar un diplomado de agricultura regenerativa con enfoque en la cadena de valor de café. Ajá. Estaríamos interesados en alguien como usted en que dé algunas nociones, algún conocimiento sobre la microbiología del suelo. Bueno, Entonces, bueno, después con el profe Fernando podríamos coordinar alguna reunión o algo. sí, encantada, sí. De Bueno, que además estos conocimientos se vayan a aplicar para hacer de esto una aplicación ya más cotidiana, encantada. A la orden muchísimas a través de gracias, Fernando. doctor. Ok. Ujú. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, muchas gracias. Bueno, no tenemos a más nadie con la mano levantada. Si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, ya tenemos, vamos para casi ya 2 horas con Marcia, muy grata, su excelente presentación. Realmente hay, bueno, yo por mi parte tengo como 1000 preguntas acá y como Aló. cosas que quisiera comentar, pero dado el tiempo, sí quisiera hacerte algunas preguntitas más rápidamente. Mira, A ver. algo que se confunde a veces por allí. Se confunde, por ejemplo, tricoderma con micorriza. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo la preguntan? Porque además La- el tricoderma se utiliza tanto ya, es tan común que uno va a los productores y te manejan el tricoderma así, ¿no? En los cafetaleros, Ernesto, nosotros ahorita, uno de nuestros estudiantes, 2 estudiantes presentaron las tesis de pregrado en el cultivo de café. Y una de los objetivos era ver en qué medida todo lo que hace el productor, validar lo que está haciendo el productor en el laboratorio, viendo cómo es. Y ellos ponían tricoderma y yo les dije, miren, tricoderma, hay varias cepas. Y del tricoderma se hablan maravillas, pero el tricoderma es un hongo que también compite con otros. Yo creo que si lo pones junto con el del hongo micorrícico a la vez, ahí puede haber competencia y evitar que el hongo micorrícico colonice porque el tricoderma se lo ha llevado. Y entonces hicimos el ensayo, Ernesto, te lo tengo que mostrar, vamos a publicar eso pronto. Hicimos el ensayo de tener un tratamiento donde inoculamos las micorrizas junto con el tricoderma y en otro tratamiento donde las micorrizas se inocularon y luego a 15 días después pusimos el tricoderma. Y ¿sabes qué? Que los resultados era tricoderma harciano, ¿ok? Porque también las cepas pueden diferir en su efecto. Pero en la inoculación desfasada por 15 días fue notable en la mejora de la colonización micorrícica. En cambio, cuando fue inoculada de manera conjunta, o sea, en el mismo momento, la colonización bajó a la mitad. O sea que sí hubo un efecto con Trichoderma harcianum de competencia. Ajá. Entonces, qué es lo que en general uno recomienda para esto? Bueno, sí, lo que hemos venido reiterando con los cultivos de vivero. Inocular primero, cuando la plantita está saliendo, inocule esa micorriza, ¿ok? Inocúlela y entonces ya la planta crece vigorosa, crece con la micorriza, la raíz está colonizada, y cuando la lleves, ponle el tricoderma, que ya la micorriza está establecida. ¿Ves? Muy bien. Álvaro Carmona tiene la mano levantada por Sí, segunda vez. ya Adelante, Álvaro. para cerrar, quiero aprovechar un comercial para el día de hoy. Hay gente que no pertenece a nuestro grupo de regeneración de suelos porque hemos invitado por varias plataformas. Quiero que sepan que estas conferencias, como han visto, son programadas por la empresa Agricien, de un estimado colega que es José Agüero, y el grupo de regeneración de suelos de Costa Rica, en donde, como ustedes han visto, tenemos un grupo muy amplio de personas de Venezuela, de México, desde Europa, etcétera.
Aquellas personas que quieran ingresar a nuestro grupo, pues les ruego que se hagan contacto con don Fernando Delgado, con nosotros para incluirlo, porque como ven, tenemos una serie de conferencias de gran valor técnico de todos los integrantes del grupo. Ya hay en la plataforma de la empresa Agricien una cantidad importante de presentaciones y esta mañana estará disponible ya en el lugar. Entonces quería hacer esa invitación a aquellas personas que no pertenezcan a nuestra organización, porque el objetivo básicamente es propagar la salud del suelo, la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa y cualquier práctica que evite el uso de productos químicos. Entonces, esa era la invitación, Fernando. Gracias por el momento. Ok. Gracias, Álvaro. Bien, Bueno, Fernando, quisiera darle las gracias a Marcia gracias. porque ella ha estado verdaderamente muy ocupada, demasiado ocupada con su trabajo, y Marcia hizo un alto en esa agenda tan apretada para acompañarnos en estas conferencias, al igual que Luisa, al igual que el doctor Ilfonso Placentí. Y bueno, agradecerles en realidad pues esa deferencia con el grupo y que nos han enriquecido cada quien con sus conocimientos. Y en este caso el de las micorrizas pues es un tema bastante motivante, sobre todo por el impacto que ellas tienen y por el desconocimiento que se tiene de la manera de actuar estas micorrizas, de su acción, y que Marcia muy acertadamente lo explicó y lo llevó a la aplicación práctica. Y bueno, Marcia, agradecida por esa colaboración con nosotros. De nada, Mari, yo encantada. Ya te lo dije de un principio. Bueno, Gracias por la invitación. Yo pertenezco a este grupo y siempre estoy viendo el chat. Es un grupo sumamente activo. Y sí. siempre la gente está comentando y compartiendo experiencias enriquecedoras. Así que bueno, gracias por la invitación y estamos a la orden. Muy bien, Fernando, si quieres ya vamos cerrando la sesión. Marcia, nuevamente agradecer mucho tu participación y esa generosa contribución, valiosísima, ¿no? Vamos a seguir Gracias. hablando. Me voy a tomar la libertad de establecer esa comunicación directa con usted. Cómo no. Hay Tenemos mucho que muchas conversar. ideas dando vueltas por acá y mucho interés. Muy Entonces, bien. bueno, sin más, creo, no sé si alguien tiene alguna otra comunicación, si no, pues un aplauso, de verdad, sincero, Muchas gracias. un agradecimiento y un fuerte, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Extraordinaria Gracias. conferencia, Gracias por la Marcia. invitación Extraordinaria. y a la orden. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Mañana vamos a subir esto al canal RRG Plus, Red Rural Global, para que ahí lo puedan ver y en unas horas más habrá, si Dios lo permite, un resumen de la presentación suya. Fuerte abrazo a Bien. todos. Gracias. Gracias. Ok, hasta Gracias. luego. Gracias a Buenas noches. todos. Gracias. Gracias. Chao.